Imagina esto, un joven rico y engreído irrumpe en tu casa y anuncia que se va a llevar a tu esposa por unos meses. No está pidiendo permiso, está amenazando. Al principio, sentí ganas de noquearlo, de darle un par de golpes merecidos a esa sonrisa arrogante, pero luego pensé mejor y elegí un enfoque diferente. Era solo otro jueves por la tarde agitado. Estaba guardando mis herramientas en mi camioneta después de un trabajo frustrante. El cliente con el que estaba lidiando no podía decidirse sobre el diseño de una escalera, cambiándolo cada pocos días. Esa mañana me golpearon con una nueva solicitud que significaba demoler la mayor parte de lo que ya había construido. Estaba de vuelta en la mesa de dibujo, trabajando con arquitectos e ingenieros para cumplir con las nuevas demandas. De la nada, terminé con un día libre inesperado al día siguiente. Me llamo Jackson Henderson y tengo un pequeño pero próspero taller de carpintería que se especializa en escaleras de alta gama. Atendemos a propietarios adinerados, hoteles elegantes, restaurantes y oficinas corporativas. Nuestros clientes no dudan en gastar más de 30,000 pesos por una escalera personalizada. Tengo 33 años y mi esposa, Caroline Adams, tiene 29. Ella es una abogada aguda que se especializa en derecho comercial y de propiedad intelectual en Nelson Baker and Bennett. Hemos decidido posponer tener hijos por el momento, ya que la carrera de Caroline está despegando realmente. Llegué a mi entrada a las 5:10 p.m. y noté algo inusual: el coche de Caroline ya estaba allí. Ella normalmente trabaja hasta tarde los jueves para acortar su viernes. Mientras caminaba hacia la casa, sentí otra rareza: la presión del agua estaba baja. Caroline generalmente se ducha por la mañana o justo antes de acostarse, así que, ¿por qué la ducha ahora? Me cambié a ropa más cómoda y subí las escaleras para ver por qué Caroline estaba en casa tan temprano. Efectivamente, acababa de salir de la ducha. Se estaba poniendo medias de red negras y un nuevo vestido negro elegante estaba dispuesto en la cama, listo para ser usado. Hola, cariño, ¿por qué estás en casa tan temprano? ¿Estoy olvidando algo? ¿Tenemos planes esta noche? Le lancé preguntas, una mezcla de confusión y repentina preocupación entretejida en mi tono. Ella devolvió mi mirada con una expresión desconocida e inquietante, un temblor de nerviosismo parpadeando justo debajo de la superficie. Exhalando un suspiro pesado, se estabilizó antes de hablar. No, Jackson, no has olvidado nada. Saldré esta noche y tú no. Estaré fuera hasta el domingo por la tarde, pasando el fin de semana con alguien más. Mi voz se atascó en mi garganta, las palabras fallándome momentáneamente. ¿De qué estás hablando? ¿Es algún tipo de viaje de negocios? Me aferré a cualquier explicación lógica, desesperado por entender. No, Jackson, esto no tiene nada que ver con negocios. Noah tiene una suite de hotel esperando. Volveré la próxima semana, pero este fin de semana estaré con él, declaró Caroline, su voz inquietantemente calmada, como si cada palabra estuviera meticulosamente elegida. No puedes estar hablando en serio. No estoy de acuerdo con que mi esposa pase el fin de semana con otro hombre. ¿Qué clase de juego es este? La ira comenzó a hervir dentro de mí, mezclada con un profundo sentimiento de traición. Mejor te acostumbras, Jackson, porque eso es lo que Noah quiere, y pensaría 2 veces antes de cruzarlo, replicó ella, su risa aguda y fría cortando el aire tenso entre nosotros. Entonces, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Esperas que simplemente asienta, reprima mis sentimientos y te deje salir por la puerta, y luego vuelvas a jugar a ser la esposa devota? Respondí, el sarcasmo en mi voz grueso y mordaz. No dije que sea solo este fin de semana. Noah quiere esto de vez en cuando, así que sí, te acomodarás y te callarás. Créeme, es más fácil así, afirmó con franqueza, sus palabras sin espacio para argumentos o protestas. Veremos sobre eso. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras ese imbécil maneja nuestras vidas. Si crees que puedes tratarme como una pieza de ajedrez y que no lucharé, estás equivocada, advertí, mi tono firme y desafiante. Mientras Caroline continuaba preparándose para su noche, sentí un vacío formándose en mi estómago. Bajé las escaleras, saqué una cerveza del refrigerador y vi un elegante Mercedes estacionarse. Noah salió,
su confianza rozando la arrogancia mientras se acercaba a nuestra puerta y tocaba el timbre. Jackson, es Noah. ¿Puedes abrir la puerta? La voz de Caroline flotó desde arriba, tranquila pero autoritaria. Marqué el código en el panel de la alarma de la puerta trasera, asegurándome de que estaba armada, luego preparé mi teléfono celular para grabar video. Lo metí en el bolsillo de mi camiseta, en un ángulo justo para capturar todo. Respirando profundamente, me senté en la sala de estar, preparándome para la confrontación inevitable. Conocí a Noah desde que Caroline se unió a la firma de abogados NBB hace 4 años. Lo conocí por primera vez en la fiesta navideña de la oficina. Noah, un hombre de unos 30 años, siempre se comportaba con una arrogancia inconfundible, exudando encanto con los colegas pero siendo desdeñoso y grosero con otros, especialmente con sus cónyuges. Nunca me gustó. Caroline bajó las escaleras, su agitación evidente, y abrió la puerta de un tirón. Perdona la espera, Noah. Mi marido parece haber olvidado sus modales, dijo, su voz más suave y sumisa de lo habitual. Al inclinarse cerca de Noah, le susurró algo al oído, sus palabras un siseo silencioso perdido en la distancia entre nosotros. La entrada de Noah a la sala de estar fue audaz e inquebrantable. Hola, amigo, escuché que no estás muy contento con que Caroline me acompañe este fin de semana, gritó, su voz cargada de burla. Sal de mi casa o llamaré a la policía, espeté, mis manos cerrándose en puños, todo mi cuerpo tenso de ira. Estalló en carcajadas, el sonido agudo y burlón. Caroline estaba a su lado, una sonrisa jugando en sus labios, cómplice en su arrogancia. ¿Y qué crees que harán los policías? Nada. No moverán un dedo. ¿Sabes por qué? Su rostro cambió repentinamente a alarma cuando vio mi teléfono. Se lanzó por él, pero estaba bloqueado de forma segura. Aún así, lo arrebató en un arrebato de ira y lo arrojó al suelo, donde se hizo añicos con un fuerte estruendo. ¿Crees que tienes el control aquí? Noah se burló, acercándose más, sus ojos entrecerrados de amenaza. Escucha con atención, tu esposa pasará este fin de semana conmigo, te guste o no, y tus opiniones no significan nada. Me quedé inmóvil, mi voz firme a pesar de la ira hirviente. Las amenazas no me asustan, Noah, pero sí me dan una buena idea de quién eres realmente. Él sonrió con desdén. Oh, solo estoy empezando. Si intentas meterte con nosotros, si siquiera mencionas una palabra sobre esto a alguien, lo lamentarás más de lo que puedes imaginar. ¿Y qué se supone que significa eso? Intervino Caroline, su tono repentinamente agudo, traicionando un destello de su fuego habitual. ¿Qué estás planeando exactamente? Noah la miró con irritación, su rostro parpadeando con molestia. Mantente fuera de esto, Caroline. Esto es entre él y yo, ignorándola, se volvió hacia mí. Mantente callado y fuera de nuestro camino. Si descubro que has molestado a Caroline, hablado de divorcio o tratado de contactar a mi esposa, se pondrá feo. Levanté una ceja, fingiendo confusión. Nunca he estado involucrado en el lavado de dinero ni en nada ilegal, dije con calma, tratando de desviar su agresión. Noah rió frío y hueco. ¿Quién dijo algo sobre lavado de dinero? Pero ahora que lo mencionas, plantar algo en tu computadora sería fácil. Tengo cosas que podrían arruinarte. Pero poseer materiales ilegales es un delito, Noah. Si estás amenazando con subirlo a mi computadora, ¿no significa eso que ya estás involucrado? Contrarresté, tratando de pillarlo desprevenido. Él desestimó mi pregunta con un gesto. La diferencia entre nosotros es simple. Tengo conexiones que hacen posible lo imposible, presumió, hinchándose con su percibido poder. Caroline observaba el intercambio, su expresión endureciéndose. Esto no es lo que acordamos, Noah, dijo, su tono suavizándose pero lleno de advertencia. Noah se volvió hacia ella, su tono suavizándose pero con una advertencia implícita. Caroline, estamos juntos en esto, recuerda. Solo sigue el plan. A medida que la tensión aumentaba, la habitación se sentía más pequeña, cargada con la electricidad del conflicto inminente. Mientras él expuso sus demandas, lanzando una advertencia cruel sobre no buscar venganza y un comentario grosero sobre mi relación con Caroline,
mi mente giraba por la audacia de todo. Estaba lleno de una mezcla de rabia e incredulidad, pero en medio del caos, encontré una sensación de gratitud silenciosa por las extensas medidas de seguridad que había implementado después de un robo anterior. Toda nuestra casa estaba equipada con cámaras de vigilancia y un sistema de alarma, detalles desconocidos para Caroline. Todo lo que estaba sucediendo ahora, incluida esta tensa confrontación, estaba siendo capturado en video. Y el teléfono que él había destrozado, era solo un señuelo. No tenía idea de lo preparado que realmente estaba. Cuando Caroline y su acompañante salieron por la puerta, la realidad de lo que acababa de suceder se hundió. Sentí una mezcla de shock e ira, pero también una extraña sensación de alivio. Había capturado pruebas claras de sus amenazas y manipulación, pruebas que podrían ser cruciales si las cosas llevaban al divorcio. El teléfono que había destrozado en el suelo era en realidad mi teléfono de trabajo. Después de años de lidiar con clientes exigentes, había aprendido por las malas que darles mi número personal significaba llamadas sin parar. Tener un teléfono de trabajo separado significaba que podía apagarlo después de horas y atender cualquier mensaje por la mañana. Afortunadamente, todavía tenía mi teléfono personal a mano. Inmediatamente llamé a Lucas, mi abogado de negocios y amigo más cercano. Lucas se había casado con mi hermana mayor, Emma, hace 10 años. Tuvieron una vida feliz juntos hasta que un trágico accidente se llevó su vida durante un viaje al lago. A pesar de la inmensa pérdida, Lucas se mantuvo profundamente conectado a nuestra familia, ganándose nuestro amor y respeto duraderos. Después de la muerte de Emma, eventualmente encontró la felicidad nuevamente con Charlotte y se casaron. Estuvieron en mi boda con Caroline y hasta el día de hoy, Lucas y Charlotte son como familia para mí. Ahora, enfrentando una amenaza seria, necesitaba urgentemente el consejo de Lucas. Le conté sobre las amenazas amenazantes de un hombre llamado Noah y el inquietante escenario que se desarrollaba con Caroline. La respuesta de Lucas fue inmediata y tranquilizadora. Me aconsejó que me quedara en casa, evitara el contacto con otros y apagara todos los dispositivos de comunicación. Él y Charlotte estarían allí dentro de una hora con la cena. Solo escuchar su voz firme y de apoyo me dio una sensación de seguridad en medio del caos. Después de compartir las amenazas inquietantes de alguien llamado Nelson y relatar los eventos inquietantes durante la escapada secreta de mi esposa, Lucas fue rápido en ofrecer su apoyo. Me instó a quedarme adentro, evitar contactar a nadie más y apagar todos mis dispositivos. Me aseguró que él y Charlotte llegarían dentro de una hora, trayendo la cena. Sus palabras me trajeron una profunda sensación de seguridad cuando más lo necesitaba. Mientras me sentaba allí, la realidad de la última hora se hundió. Caroline había sido arrastrada por la presencia y el encanto dominantes de Nelson. Nunca había imaginado que se apartaría de nuestro amor por él. Fue una realización dolorosa que nuestra relación no era tan sólida como pensaba. Conocí a Caroline hace 5 años en la fiesta de cumpleaños de un amigo mutuo. Ella era la hermana del cumpleañero, un oficial del ejército desplegado en Afganistán. A pesar de no conocer a muchas personas allí, hicimos clic de inmediato. Nuestra chispa rápidamente se convirtió en un romance vertiginoso que llevó al matrimonio solo un año después. Durante nuestro tiempo juntos, seguí trabajando para el señor Miller en su pequeño pero conocido taller de carpintería. Jacob Miller era un maestro artesano pero luchaba con el lado comercial de las cosas. Aún en la universidad, me había contratado como contable a tiempo parcial para gestionar sus libros. Solo unos meses después de mi trabajo, el señor Miller consiguió 3 grandes contratos. Estaba estirado al máximo y estos proyectos exigían más de él de lo que podía dar. Sus clientes eran inflexibles en que él los manejara personalmente, así que me pidió que interviniera y ayudara en el campo. Al principio, mi papel era simple: hacer mandados, conseguir suministros y ayudar con la carga pesada. Pero no pasó mucho tiempo antes de que mi talento para el trabajo comenzara a mostrarse. A medida que me familiaricé con las cosas, comencé a manejar tareas más simples por mi cuenta y me convertí en el referente para los proyectos más difíciles. Mientras aún cursaba mi grado de contabilidad, mi amor por el trabajo práctico me llevó a un aprendizaje. Unos años más tarde, estaba certificado y me convertí en la mano derecha del señor Miller. Cuando se retiró, mis padres me ayudaron financieramente,
permitiéndome comprar la parte del señor Miller en 2 años. Los abogados en NBB me descartaron como un simple trabajador de taller sin educación, pero no dejé que eso me molestara. Mi negocio estaba prosperando, aceptando menos proyectos pero más rentables. Recientemente, incluso había contratado a 2 asistentes y mis ingresos y el valor de mi negocio ahora superaban a los de muchos de los colegas abogados de mi esposa. Sin embargo, Caroline aún no sabía sobre estos logros. Mis reflexiones se vieron interrumpidas cuando Charlotte y Lucas llegaron con comida china para llevar y unas cervezas. ¿Estás bien, Jackson?, preguntó Charlotte, envolviéndome en un abrazo reconfortante. Lucas siguió con su propio abrazo de apoyo. No puedo creer que Caroline haría esto. Es tan fuera de lugar para ella, añadió, sonando tan sorprendido como me sentía. Deberíamos, estuve de acuerdo. No te preocupes, amigo, resolveremos esto. Vamos a cenar y luego revisaré tu grabación. Le conté cómo Caroline y su invitado me habían hecho sentir no bienvenido. Después de cenar, saqué mi computadora portátil y abrí los archivos que capturaban tanto video como audio de la casa. Afortunadamente, la calidad era cristalina. No puedo creer lo que acabo de escuchar, dijo Lucas, sacudiendo la cabeza. Ese tipo está bastante lleno de sí mismo, ¿verdad?, comenté casualmente. Lucas se burló. No solo es arrogante, es francamente tonto. ¿Qué tiene, 39, tal vez 42 años? Eso significa que ha estado practicando la abogacía durante unos 15 años. Está tan envuelto en sí mismo que no pensó 2 veces. Tu movimiento para hacerle pensar que no estaba siendo grabado después de que destrozara tu teléfono fue brillante. Cayó en el anzuelo, línea y plomo, y derramó todo lo que necesitábamos. Pero, ¿puedo usar esto realmente? ¿Fue grabado sin su conocimiento?, pregunté, un poco preocupado por la legalidad. Absolutamente, Jackson. Esta es tu casa, puedes grabar cualquier cosa aquí, confirmó Lucas con confianza. Entonces estoy cubierto. Quería estar absolutamente seguro. No tienes de qué preocuparte, me tranquilizó, su voz firme y tranquilizadora. No, eso no es lo que estoy diciendo. Necesitamos ser extremadamente cuidadosos, advirtió Lucas, su rostro mostrando una expresión seria. Hice algunas investigaciones en el camino hacia aquí, gesticuló a Hunter, que había conducido y se encargó de recoger la comida para llevar. Resulta que nuestro hombre Nelson es el hijo del fundador de su firma de abogados. Asentí, consciente de este dato. Pero lo que quizá no sepas es que su padre, Colin Nelson, tenía bastante reputación. No era mucho como abogado, pero era amigo de la mayoría de los jueces locales desde sus días universitarios. Era fácil para él influir en los casos a su favor. Lamentablemente, su hijo no está siguiendo el mismo camino. Eso es lo que lo hace peligroso, continuó Lucas, su preocupación palpable. Tiene una red de jueces amigables, así que si decide demandar, probablemente perderíamos, no importa cuán equivocado esté. Pregunté, la realidad comenzando a asimilarse. No necesariamente. Será difícil, claro, pero no imposible. Yo también tengo algunas conexiones, Jackson. Lo que necesitamos es evidencia sólida para construir un caso fuerte contra él, me aseguró Lucas, su confianza dándome un impulso. Pero acabas de decir que los jueces tienden a ponerse de su lado, señalé, buscando aclaración. A menos que llevemos esto a la corte penal, dijo Lucas, una mirada determinada cruzando su rostro. Ahí es donde Bill AM no será útil. Fuimos interrumpidos por un golpe en la puerta principal. Me giré para ver a una pequeña morena esperando en el porche, interrumpiendo nuestra intensa sesión de planificación. Hola, señor Henderson, me saludó con una inclinación educada. Hola, Grace, pasa, Lucas la invitó a entrar. Jackson, esta es Grace Moore. Es una experta en informática de la firma de investigación privada con la que trabajamos. La contacté después de nuestra charla, me la presentó, dando un breve contexto. Esa noche, pusimos a Grace al tanto de todo el lío, en particular la parte en la que Nelson amenazó con plantar material incriminatorio en mi computadora. Grace escuchó atentamente y luego expuso su plan.
Bien, tenemos un par de escenarios para prepararnos, comenzó, sacando una pequeña caja gris de su bolsa. Primero, podrían intentar acceder a tu computadora físicamente, probablemente durante el día, posiblemente con la ayuda de tu esposa. Cambiarían la configuración de la fecha y cargarían lo que tengan, pretendiendo que fue antes de la amenaza de Nelson. Tu sistema de cámaras debe capturar todo eso, así que asegúrate de que esté grabando cuando salgas mañana. En segundo lugar, podrían optar por el acceso remoto. Voy a instalar este dispositivo, se conectará a tu enrutador y registrará cualquier intento de conexión y rastreará lo que intenten subir o descargar, continuó Grace, su confianza tranquilizadora. Antes de instalar esto, recomendaría mover cualquier dato personal y sensible de tu computadora a una unidad flash, luego borrar tu computadora por completo. Es crucial que no queden rastros para que ellos exploten. La experiencia de Grace era evidente y su plan era minucioso. Fue un alivio tener a alguien con sus habilidades de nuestro lado. Lucas intervino con urgencia. Vamos a ponernos en marcha, Jackson. Ahora mismo, la única evidencia sólida que tenemos contra él es esa grabación. Si vas a la corte solo con eso, podrían desestimar tu caso rápidamente. La gente no siempre toma en serio el chantaje. Además, los jueces que son amigos de él podrían dejarlo libre. Se inclinó hacia adelante, bajando su voz. Pero si Nelson realmente sube material ilegal a tu computadora y luego avisa a la policía, diciendo que encontró pruebas de que tienes contenido ilegal, eso cambia todo. Tendríamos un rastro claro mostrando que todo esto sucedió sin tu conocimiento ni consentimiento, gracias a esa grabación donde Nelson básicamente reveló sus planes. Tenemos lo que necesitamos para construir un caso sólido. Lucas hizo una pausa, escaneando mi rostro para asegurarse de que entendía. En una corte penal, sus amigos en el banco no querrán tocar esto si se trata de contenido ilegal relacionado con niños. Se mantendrán alejados de él para protegerse. Su estrategia tenía sentido, convirtiendo una situación desesperada en una posible victoria. Eso me parece inquietante y retorcido, dije, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Sí, pero Nelson es igual de retorcido, si no más, respondió Lucas sombríamente. Grace añadió un punto crucial. Una cosa más, Jackson, ¿podrías evitar usar tu computadora durante los próximos días? Si Nelson sigue adelante con su plan y luego lo denuncia, la policía podría revisar los registros de la computadora para ver si alguien accedió a los archivos ilegales después de que fueron subidos. Si no la usas, mantiene los registros limpios, lo cual es mejor para nosotros. Además, asegúrate de que tu teléfono móvil no se conecte a tu Wi-Fi doméstico para evitar que usen tu teléfono para acceder a tu red. Después de nuestra discusión, Grace instaló un módulo de vigilancia y borró toda la información sensible tanto de mi computadora como de mi teléfono. Este módulo nos enviará copias de todos los intentos de acceso. Contactaré a Lucas y a ti una vez que tengamos algo. Mucha suerte, chicos, dijo mientras empacaba sus herramientas y se iba. Bien, cambiemos de enfoque a preocupaciones más inmediatas, sugirió Lucas, trayendo la conversación de vuelta a asuntos personales. Jackson, ¿quieres iniciar el proceso de divorcio ahora o esperar hasta que Caroline regrese para ver si las cosas pueden resolverse? No, quiero el divorcio lo antes posible. No puedo seguir casado con alguien que se deja influenciar tan fácilmente por estos llamados hombres poderosos. Estoy harto, declaré firmemente. De acuerdo, contactaré a Evelyn Thomas mañana temprano. Ella es la mejor experta en derecho familiar en Meres, conocida por ser justa y eficiente. La pondré en contacto contigo lo antes posible. Estarás en buenas manos, me aseguró Lucas. Concluimos nuestra sesión de estrategia dándole a Lucas el código de acceso a mi sistema de grabación para actualizaciones en tiempo real. Charlotte y Lucas se fueron alrededor de las 10 p.m. y, no mucho después, tomé una pastilla de melatonina y me dormí en minutos, el peso del día presionando mientras la oscuridad se apoderaba. A las 8:30 de la mañana siguiente, Evelyn Thomas estaba al teléfono conmigo. Acababa de concluir una conversación con Lucas, quien la había puesto al tanto de los detalles de mi situación. Necesito verte en mi oficina al mediodía, dijo firmemente. Durante nuestra reunión, Evelyn me miró con genuina preocupación. Lo siento por lo que estás pasando,
comenzó después de que le conté sobre la dudosa reputación de Noah Nelson. Rápidamente me aseguró, dado que compraste la casa antes de conocer a Caroline y su nombre no está en la escritura, la propiedad es exclusivamente tuya. Además, no hay niños involucrados, así que el divorcio debería ser bastante sencillo. Preocupado por mi negocio, pregunté. ¿Y mi empresa? ¿Podría verme obligado a venderla y dividir las ganancias? Lucas, que me había acompañado, intervino rápidamente. No te preocupes por eso. El acuerdo prenupcial establece que tu empresa es exclusivamente tuya. Caroline no puede reclamar ninguna parte de ella. Podrían intentar impugnarlo, pero legalmente no tienen una base sólida. Salí de la oficina de Evelyn alrededor de la 1:45 p.m. sintiéndome más en control. Evelyn había tomado el mando de la situación, asegurándome que todo estaba manejado. Caroline recibiría los papeles de divorcio en su oficina el lunes. Después de reemplazar mi teléfono celular dañado, pasé el resto del fin de semana trabajando en el jardín y poniéndome al día con mis programas de televisión favoritos, tratando de recuperar algo de normalidad después de la prueba. A pesar de mi profunda ira hacia Caroline, la realidad completa de nuestro matrimonio desmoronado aún no me había golpeado del todo. Sabía que una ola de dolor estaba en camino, pero por ahora, mis emociones estaban simplemente crudas y abrumadoras. La idea de su regreso a casa el domingo se cernía sobre mí y me encontré luchando con una decisión difícil: ¿debería mudarme a la habitación de invitados o debería hacerlo ella? Después de pensarlo, decidí que era mi casa y, dado que ella fue la que se alejó, sería ella quien se mudara. Recogí todas sus pertenencias y las coloqué en la habitación de invitados. Luego, para hacer una declaración clara, compré una nueva cerradura para la puerta de mi dormitorio, la instalé y mantuve la llave en mi bolsillo de forma segura. Esa noche, cuando escuché su coche estacionarse, encendí el sistema de vigilancia para grabar. Desde mi ventana, vi a Caroline compartir un largo beso francés con su jefe antes de que él se marchara. Al entrar, me encontró en la sala de estar, absorto en un libro. No levanté la vista ni reconocí su presencia, eligiendo en su lugar seguir enfocado en mi lectura, afirmando silenciosamente la distancia entre nosotros. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?, preguntó Caroline, su voz teñida de ansiedad que no podía enmascarar completamente. Noté su compostura resbalando, pero elegí no levantar la vista de mi libro. Bien. Sigue enfadado entonces. Noah tenía razón sobre ti. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Dijo que no entenderías mis necesidades ni enfrentarías tus propias fallas, dijo agudamente, sus pasos acelerando mientras subía las escaleras. Mientras ella desaparecía arriba, comencé a contar en silencio bajo mi aliento. 1, 2, 3. Efectivamente, bajó de nuevo apresuradamente. Jackson Henderson, ¿qué es esto? ¿Por qué hay una cerradura en nuestra puerta del dormitorio?, demandó. Corrección, es mi dormitorio, respondí sin elevar la voz. Tus cosas están en la habitación de invitados. Te quedarás allí hasta que encuentres otro lugar donde vivir. ¿Qué demonios? Espera hasta que le cuente a Noah sobre esto. Esto no estaba en nuestros planes. ¿Plan? ¿Qué plan? Nunca estuve de acuerdo con ninguno de tus esquemas. Puedes quedarte en la habitación de invitados o puedes irte. Tal vez tu amiguito pueda hacerte un lugar en su mundo, repuse, finalmente levantando la vista de mi libro con una mirada firme. Caroline se marchó sin decir una palabra y cerró la puerta de la habitación de invitados de un portazo. Frustrado, la seguí y grité a través de la puerta. ¿Y qué se supone que debo sacar de todo esto? El silencio fue la única respuesta que obtuve. 20 minutos después, mientras me enfriaba abajo, mi teléfono vibró con mensajes de un número desconocido. Leí, perplejo. ¿Qué es esto que oigo, cobarde? ¿No dejarás que Caroline entre en su propia habitación? Pensé que fui claro. Incluso alguien como tú debería entenderlo. Por esta noche dejaré pasar tu pequeño berrinche. Mañana deberías preparar la cena favorita de Caroline y disculparte por tus payasadas. Si te comportas por el resto de la semana, tal vez la deje estar cerca de ti el próximo fin de semana. Si te desvías,
verás que no solo soy de palabras. Haz lo que se te dice, sin preguntas. ¿Entendido? Sus palabras hicieron hervir mi sangre, pero sabía que debía jugar inteligentemente. Este era exactamente el tipo de evidencia que podría ayudarme en la corte. Tomé una captura de pantalla de los mensajes, mi mente corriendo con los próximos pasos. No iba a permitir que este matón dictara mi vida. Miré los mensajes de texto, atónito. Esta persona no solo era autoritaria, sino delirantemente tonta. Decidí no responder, en su lugar tomando una captura de pantalla de la conversación y enviándola directamente a Lucas. Me respondió en minutos, su respuesta una sola palabra: increíble. Siguió con: este tipo se cree el jefe, pero es solo un tonto de primera. Guarda los textos y no te involucres. Siguiendo el consejo de Lucas, ignoré los mensajes subsecuentes de Nelson, que solo buscaban reconocer que había visto sus demandas. Finalmente, se rindió y dejó de enviar mensajes. Esa noche, Caroline y yo no cruzamos caminos. Aseguré la puerta de mi dormitorio y dejé el sistema de grabación encendido, por si acaso. Antes de acostarme, envié un mensaje rápido a uno de mis asistentes, informándole que llegaría tarde a la mañana siguiente. Después de que Caroline se fuera de la casa temprano al día siguiente, finalmente me levanté. Me preparé el desayuno y comencé a descargar las grabaciones de la noche anterior de mi sistema. Las imágenes mostraban que Caroline no salió de la habitación de invitados hasta la mañana. Usó el baño de invitados, se duchó y se fue sin comer nada. Curiosamente, no había tocado mi computadora, como medio esperaba que pudiera hacerlo. Un mensaje de Evelyn Thomas iluminó mi teléfono. Hola, Jackson. Solo para confirmar, los papeles de divorcio se entregarán a las 10 de la mañana. También he informado a Lucas. Trata de tener un buen día, considerando todo. Antes de dirigirme al trabajo, verifiqué 2 veces mi sistema de seguridad en casa. Seguía grabando y lo configuré para alertar mi teléfono si algo sucedía. Tenía una reunión a mediodía con el arquitecto para finalizar algunos cambios para un cliente, así que me ocupé de pequeñas tareas para pasar el tiempo hasta entonces. Medio esperaba una llamada de Caroline después de que le entregaran los papeles de divorcio, pero cuando llegaron las 11:40 y mi teléfono seguía en silencio, le envié un mensaje a Lucas para expresar mi sorpresa por su silencio. Esto significa que probablemente ya habló con Nelson sobre los papeles. Podrían estar tramando su próximo movimiento. Mantente en contacto con Grace. Mantente al tanto, me respondió. La reunión con el arquitecto resultó ser más productiva de lo que esperaba, ayudándome a mantenerme enfocado a pesar del caos que rodeaba mi vida personal. Después, pasé la tarde manteniendo mis herramientas y limpiando el taller. Más tarde, una alerta vibró en mi teléfono desde Lucas. Está comenzando, añadió un emoji de pulgar hacia arriba. Inmediatamente inicié sesión en mi sistema de vigilancia doméstico desde mi taller y vi la transmisión en vivo. Caroline acababa de entrar con un hombre que no reconocí. Se dirigieron directamente a la oficina de la casa y comenzaron a encender mi computadora. La pareja mantuvo su conversación al mínimo. El hombre tardó unos minutos en descifrar mi contraseña antes de enchufar una unidad flash en la computadora y comenzar a hacer algo sospechoso durante unos 15 minutos. Observé atentamente, documentando cada movimiento que hicieron, listo para pasar esta evidencia a Lucas y Grace. Logré capturar imágenes claras del rostro del hombre desde las imágenes de vigilancia. Mientras tanto, Caroline se dirigió a la habitación de invitados para empacar sus pertenencias en bolsas de basura, ya que sus maletas aún estaban en el armario del dormitorio principal. Una vez que el hombre terminó sus actividades sospechosas, apagó la computadora, le dijo a Caroline que se iba y salió. Ella terminó de empacar rápidamente y se fue de la casa poco después. Lucas me llamó tan pronto como la grabación terminó. Bien, Jackson, vete a casa y actúa con normalidad. Creo que involucrarán a la policía esta noche o tal vez mañana, así que prepárate para que un inspector aparezca. Necesitarán unas horas para obtener una orden de registro, así que esa es tu advertencia. ¿Podría realmente ser arrestado? Pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Es posible, respondió Lucas sobriamente. Si sucede,
Mantente callado, no les digas nada. Ya hablé con Oliver Wilson, un abogado defensor penalista de alto nivel. Le he dado todas las grabaciones y detalles. Me dijo que este debería ser el caso más fácil que ha manejado en todo el año, me aseguró. Le di a Lucas el código para controlar mi sistema de alarma y grabación en caso de que me arrestaran. Después de concluir nuestra discusión, sentí un nudo de ansiedad mientras conducía de regreso a casa. El resto de la noche fue inquietantemente tranquila, ni la policía, ni llamadas de Caroline, ni mensajes amenazantes de Nelson. Me hice un sándwich y traté de relajarme frente al televisor. Estuve tentado de llamar a mis padres y ponerlos al tanto, pero decidí no hacerlo. Explicar todo esto sobre la manipulación de computadoras y los videos en la nube parecía solo preocupar innecesariamente a mi madre. Mejor esperar hasta que todo estuviera resuelto. Al día siguiente, mientras estaba en mi tienda, mi teléfono vibró con una alerta. Había un intruso en mi casa. Siguiendo el protocolo, le envié un mensaje a Lucas de inmediato e inicié sesión en mi sistema de seguridad. La policía había llegado y estaba desactivando la alarma. Lograron apagar el sistema, cortando mi vista. Lucas respondió rápidamente, informándome que había visto todo y ya había enviado las imágenes a Oliver Wilson, mi abogado. Aproximadamente 1 hora y media después, 2 oficiales de policía entraron en mi tienda. Se acercaron a mí con calma pero con firmeza, informándome que estaba arrestado y me esposaron. Me leyeron mis derechos mientras me escoltaban hasta su coche y comenzaban a hacer preguntas en el camino. Seguí el consejo de Lucas y permanecí en silencio. En la estación, me quitaron el teléfono celular y la billetera y me encerraron en una celda con otros 5. Nadie hablaba mucho, todos simplemente miraban las baldosas del suelo, perdidos en sus propios pensamientos. Después de sentarme en esa celda durante lo que pareció una eternidad, un guardia finalmente vino a llevarme a una sala de reuniones. Te reunirás con tu abogado aquí, dijo mientras me conducía por el pasillo. Espera, nunca le dije a nadie quién era mi abogado, protesté, pero el guardia no respondió. Cuando la puerta finalmente se abrió 15 minutos después, no fue Oliver Wilson quien entró. Fue Noah Nelson, con una sonrisa tan presumida como podría ser. Se sentó frente a mí en silencio al principio, simplemente sosteniendo mi mirada. Le devolví la mirada, negándome a darle la satisfacción de verme alterado. Claramente complacido consigo mismo, pensando que tenía la ventaja, Noah finalmente rompió el silencio para hablar. ¿Ahora entiendes la gravedad de la situación? La voz de Noah estaba cargada de condescendencia, pero permanecí en silencio. Te hice una pregunta, Henderson. Respóndeme, insignificante, permanecí en silencio, eligiendo no jugar a su juego. Será tu palabra contra la mía, Henderson. La palabra de un carpintero contra uno de los abogados más prominentes de la ciudad. ¿Puedes adivinar el resultado? Mantuvo su sonrisa presumida, pareciendo deleitarse con el desequilibrio de poder. Se levantó, enderezando su traje como si se preparara para dejar una sala de juntas. Muy bien, parece que necesitas tiempo para pensar en lo que he dicho. Continuaremos esta discusión mañana por la mañana. Tal vez una noche en esta celda comunal aclare tu mente, declaró, luego se giró sobre sus talones y salió de la sala. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la realidad de la situación se hundió más, pero sus palabras no me asustaron, sino que alimentaron una creciente determinación de luchar. Me llevaron de vuelta a la celda, ahora ocupada solo por otros 4. Más tarde esa tarde, me llamaron de nuevo a la sala de reuniones. Esta vez, un hombre alto y rubio con una expresión severa me esperaba. Se levantó cuando entré. No juegues conmigo, comenzó agudamente, luego su tono se suavizó ligeramente. Buenas tardes, Jackson. Un placer conocerte. Soy Oliver Wilson. Puedes llamarme Oliver. Lucas me contactó hoy temprano. Tuvo problemas para encontrarte. Supusimos que podrías haber sido arrestado y traído aquí. Respiré hondo y le detallé todo lo que había sucedido esa tarde, incluida la inquietante confrontación con Noah Nelson. Oliver escuchó atentamente, su expresión cambiando a asombro, aunque permaneció en silencio hasta que terminé. Bien,
te presentarás ante un juez mañana por la mañana. Espera que la fianza sea alta, pero no te preocupes, Lucas está al tanto de eso, me aseguró Oliver, su voz calmada y autoritaria. Sé que esta noche será difícil, pero aguanta. Lucas y yo estamos aquí para apoyarte. Sigue negándote a responder sus preguntas. He tomado oficialmente tu caso y ten por seguro que Noah Nelson no te molestará más. A la mañana siguiente, me presenté ante el juez, enfrentando cargos por poseer materiales ilegales con niños. Mantuve firmemente mi declaración de no culpable. Sorprendentemente, la fianza se fijó en 17 pesos, una suma tan pequeña que casi parecía burlona. Fui liberado esa tarde con la condición de que no podía salir de los límites de la ciudad ni contactar a mi próxima exesposa ni a nadie de su oficina, pero se me permitió continuar trabajando en mi tienda. Me devolvieron mi teléfono celular y mi billetera, y Oliver, aprovechando el momento para ponerse al día, me llevó a almorzar tarde. Mientras nos sentábamos a comer, le expliqué a Oliver que había sido cauteloso sobre lo que decía en la estación de policía el día anterior, preocupado por quién podría estar escuchando. Sin embargo, después de hacer algunas llamadas e investigar un poco, descubrí cosas bastante interesantes sobre Noah Nelson. Le conté, listo para compartir los resultados de mi investigación. Primero, el proceso para obtener una orden de registro toma unas horas. Solo después de eso pueden revisar lo que encuentran y obtener una orden de arresto. En mi caso, me arrestaron antes de que siquiera terminaran de registrar mi casa. Y en segundo lugar, añadí, moviéndome en mi asiento mientras la gravedad de mi siguiente punto se asentaba. A pesar de todas las restricciones sobre mí para contactar a tío a Lucas, Noah Nelson obtuvo permiso para verme. Eso simplemente no cuadra. Oliver asintió, sus ojos estrechándose pensativamente. Estas inconsistencias sugieren fuertemente que todo este escenario fue orquestado, lo cual es indudablemente ilegal. Parece que jugaron su mano demasiado pronto, y eso va a funcionar a nuestro favor, me aseguró, su confianza elevando mis ánimos mientras planeábamos nuestro próximo movimiento. Pero Lucas mencionó que Kramer tiene mucha influencia con los jueces, señalé, preocupado por lo profunda que podría ser la influencia. Oliver me guiñó un ojo, sabiendo. No con todos ellos, me aseguró. No puedes hacer tantos amigos sin hacer algunos enemigos en el camino. Ni siquiera estoy seguro de lo que encontraré cuando regrese a casa. Espero que mi esposa y su socio conspirador no hayan limpiado el lugar, no te preocupes por eso, respondió Oliver con confianza. Lucas fue a tu casa justo después de que la policía se fuera. Reactivó el sistema de seguridad y lo configuró para grabar. Nadie ha vuelto desde entonces. Aliviado, dejé el restaurante y regresé a mi tienda para recoger mi coche, luego conduje a casa, ansioso por una ducha y la comodidad de un entorno familiar. En mi camino, revisé mis mensajes y encontré uno del arquitecto. Los planes actualizados habían sido aprobados por el cliente. Eso era una buena noticia al menos. Significaba que podía sumergirme de nuevo en el trabajo mañana, una distracción bienvenida. Con todo lo que había sucedido, estaba resuelto a seguir adelante. Cuando llegué a casa, entré en el caos total. La casa parecía como si un huracán hubiera pasado por allí, cada cajón sacado, cada gabinete abierto. La policía había volcado todo buscando evidencia. Aparte de la computadora manipulada, sabía que no encontrarían nada incriminatorio, pero la vista de mi vida desordenada me hizo sentir pesado. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, lloré. Hace solo una semana estaba felizmente casado, viviendo una vida tranquila. Ahora estaba enredado en una investigación criminal, al borde del divorcio y atrapado en las maquinaciones del jefe de mi esposa. ¿Cómo se había desmoronado mi vida tan rápidamente? Afortunadamente, el circo mediático no había llegado a mi puerta. Estaban demasiado ocupados cubriendo un escándalo que involucraba miles de millones en fondos públicos desaparecidos. Yo solo era Jackson, un pez pequeño en un estanque grande, y eso estaba bien para mí. Una semana después, Oliver llamó con noticias revolucionarias. Todos los cargos en mi contra fueron retirados. El inspector a cargo de mi caso, conocido por su intolerancia al chantaje, no había sido influenciado por las tácticas de Nelson. En cambio, había dado la vuelta a la situación,
acusando a Noah Nelson de chantaje, fabricación de pruebas y posesión ilegal de materiales relacionados con niños. Caroline también fue implicada, enfrentando cargos de conspiración. Justo cuando estaba procesando esto, mi teléfono sonó de nuevo. Era Lucas invitándome a cenar. Cuando estaba a punto de salir, Evelyn Thomas, mi abogada de divorcio, llamó con una actualización. Jackson, el abogado de Caroline, se puso en contacto conmigo esta tarde. Ella está lista para firmar los papeles de divorcio sin cambios, pero quiere una cosa, una reunión privada de 1 hora y media contigo, preferiblemente en un lugar llamado Malif. La idea de ver a Caroline era lo último que quería, pero si reunirme con ella podía acelerar el divorcio, tal vez valía la incomodidad. Le dije a Evelyn que lo organizara, me reuniría con Caroline. Pasar la noche con Lucas y Charlotte fue como un soplo de aire fresco, mi primer verdadero descanso en semanas. Charlotte cocinó unos deliciosos camarones con coco y arroz, y durante unas horas logré olvidar mis problemas. Cuando llegué a casa, me enteré de que la reunión con Caroline estaba programada para el miércoles siguiente. Aunque yo era la víctima en el esquema de ella y Nelson, la idea de enfrentarla de nuevo me llenaba de inquietud. El día de la reunión, entré en la oficina de Evelyn sintiendo una mezcla de temor y determinación. Evelyn me recibió en la puerta con una mirada seria. Jackson, no estoy segura de lo que está planeando, pero ten cuidado. Ella enfrenta cargos serios, así que no le des nada que pueda torcerse y usarse en tu contra en la corte. Recuerda que no podemos revisarla en busca de dispositivos de grabación, así que asume que podría estar grabando esta conversación. Gracias por la advertencia, respondí, preparándome para lo que Caroline tenía planeado. Entré en una pequeña sala de reuniones privadas donde Caroline ya estaba sentada. Me preparé para enfrentar a la misma Caroline fría y calculadora que había encontrado en las últimas semanas. En su lugar, la encontré luciendo frágil, casi rota. A pesar de un impulso fugaz de sentir compasión, el recuerdo de su despedida íntima con Nelson antes de su escapada secreta mantuvo cualquier calidez alejada. Gracias por aceptar reunirte, comencé, mi tono más formal de lo que pretendía. ¿Qué podrías tener que decirme, Caroline, después de todo esto? Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Jackson, estoy tan avergonzada de cómo te he tratado. Siempre fuiste un marido maravilloso y no merecías nada de esto. Me dejé atrapar en la red de Noah y no lo vi hasta que fue demasiado tarde. Escuchar que los cargos en tu contra fueron retirados y que Noah y yo podríamos ser procesados me devolvió a la realidad. No puedo ni mirarme a mí misma. Por los siguientes 45 minutos, desahogó sus pensamientos, analizando sus acciones y su impacto sin pedirme ninguna información ni hacerme preguntas. Era como si necesitara vocalizar su arrepentimiento y confusión para darle sentido a su propia caída. La voz de Caroline era firme, resignada. Entiendo que esto se acabó entre nosotros, Jackson. Si estuviera en tu lugar, también querría el divorcio. No te culpo por querer terminar las cosas. Renuncié a mi trabajo y le dije a Noah Nelson que nunca quiero volver a hablar con él. Volví a vivir con mis padres y les conté todo. Están furiosos. Digamos que no es precisamente un hogar cálido y acogedor en este momento. La miré en silencio. No había palabras ingeniosas para ofrecer. Ella había tejido su propia telaraña y ahora estaba atrapada en ella. Los próximos meses, tal vez incluso años, serán difíciles para mí, continuó. Ni siquiera sé qué esperar de la vida ahora. Se detuvo, sus ojos buscando los míos. Mi única esperanza es que tal vez, después de que todo esto se resuelva, podamos encontrar una manera de ser amigos. Es una perspectiva distante, Caroline, muy distante. Veremos cuando lleguemos allí. Buena suerte. Me levanté, mi voz firme, y salí de la sala. A pesar de todo, una parte de mí aún se preocupaba por ella, pero sabía que la reconciliación era imposible. Inicialmente, había sentido un deseo feroz de venganza, pero la vida ya le había dado una dura lección. Ella estaba aprendiendo su lección de la manera difícil, y eso era suficiente castigo. Caroline logró llegar a un acuerdo de culpabilidad cooperando completamente con las autoridades en contra de Noah Nelson, después de lo cual se mudó a otra ciudad.
Perdí el contacto con ella después de eso. Cuando las acusaciones contra Nelson llegaron a los titulares, otras víctimas dieron un paso adelante con reclamos similares de chantaje, reforzando el caso en su contra. Nelson terminó con una sentencia de prisión de 11 años. Como la policía tenía todas mis interacciones con él grabadas, no necesitaron que testificara. Con la condena de Nelson asegurada, lancé una demanda civil en su contra y contra su firma de abogados en decadencia. El caso se resolvió por $1.5 millones, una buena parte de los cuales entregué gustosamente a Lucas por su apoyo inquebrantable durante todo el calvario. Mi negocio ha estado prosperando desde entonces y actualmente estoy en el proceso de adquirir una empresa especializada en fabricación de puertas, añadiendo 6 miembros más a lo que se siente como mi segunda familia. Sintiéndome asentado, Lucas y Charlotte organizaron una barbacoa para celebrar mi decreto de divorcio final. Fue allí donde conocí a Olivia, la hermana menor de Charlotte. Hicimos clic de inmediato y hemos estado saliendo durante algunas semanas ahora, explorando a dónde podría llevarnos la vida. Un tiempo después del acuerdo, decidí visitar a Nelson en prisión, una decisión impulsada más por curiosidad que por otra cosa. Pedí al guardia que se asegurara de que se quedara para toda la conversación. Nelson entró al salón de visitas con su habitual aire de arrogancia, una sonrisa confiada en su rostro. ¿Qué quieres, cobarde? Se burló de inmediato. Mientras Nelson intentaba salir de la sala, el guardia bloqueó su camino, ignorando sus insultos y obligándolo a quedarse y escuchar. Me recosté casualmente, mirándolo con una sonrisa. Oh, interesante. Oí que tu esposa, Ava, presentó una solicitud de divorcio. Tal vez debería invitarla a cenar, darle una noche para recordar. El rostro de Nelson se retorció de rabia. Maldito, si te atreves. Lo interrumpí, sonriendo más ampliamente. Guarda tu aliento. Ya la he visto. Ese tatuaje en forma de paloma en la parte superior de su muslo derecho, ¿verdad? Realmente lindo, ¿no? Se puso rojo de ira, sus puños cerrándose. Parecía que podría explotar de amenazas, pero se contuvo, tal vez dándose cuenta de que no le serviría de nada. No vine aquí para hablar de Ava, continué, mi tono cambiando ligeramente. Vine para recordarte algo. Realmente eres un tonto que necesita recordatorios de su propia estupidez. Amenazar a un hombre en su propia casa, describir las consecuencias si no se doblega a tus demandas ridículas. No muy brillante. Incluso un simplón vería a través de eso. Me eché a reír, viendo cómo se hundía en su impotencia y furia. Recuerda cómo dijiste que poseer ciertos materiales era legal para alguien como yo pero perfectamente bien para un gran abogado como tú. De verdad, tu sentido de poder me sorprende, abrumador, de verdad. Y ese mono de prisión, te queda perfecto. Nelson se quedó allí, hirviendo de rabia, su rostro una máscara de furia tan intensa que parecía que podría estallar. Justo antes de girarme para irme, saqué un papel doblado de mi bolsillo y lo deslicé por la mesa hacia él. Tengo algo que tanto Ava como Caroline pensaron que deberías ver. Podría ser esclarecedor, dije, mi voz calmada y medida. Lo tomó con manos temblorosas y lo desplegó, mirándolo durante unos segundos tensos. Su confusión se transformó en frustración. ¿Qué demonios es esto?, demandó, mirándome con ojos llenos de furia. No pude evitar reír, el sonido resonando ligeramente en la sala austera. Esto, dije, señalando el dibujo. Es un diagrama básico del clítoris femenino, toqué un área específica en el papel. Querían que finalmente entendieras dónde está el punto de excitación. La mezcla de desconcierto y humillación en su rostro era casi perfecta mientras absorbía la información. Su ira parecía hervir, pero quedó sin palabras, atrapado en la absurdidad de la lección. Me levanté, todavía riendo. Pensé que podrías apreciar un poco de educación, Nelson. Cuídate, dije, dejándolo con su indignación y el diagrama, un recordatorio claro de sus fracasos.